tardes y bienvenidos y bienvenidas a todas. Un año más damos comienzo a este curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Un año más en el que queremos seguir manteniendo vivo nuestro compromiso en la defensa de la persona humana, en la búsqueda de una... Me dan permiso para quitarme la mascarilla, perdón. Vale. Pues decía que un año más damos comienzo a esta escuela donde queremos seguir manteniendo vivo nuestro compromiso en la defensa de la persona humana, en la búsqueda de una cultura de la solidaridad y de una economía y actividad sociopolítica al servicio del bien común. Compromisos, todos ellos, alimentados desde la doctrina social de la Iglesia, que, como siempre, nos invita a fortalecer y hacerlo realidad. Nos recuerda el Papa: todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de la ley. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Somos conscientes que la tarea es grande y puede resultar utópica, pero estamos convencidos que nada de lo que hagamos buscando el bien común se pierde. No se pierde ninguna de nuestras preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Fratelli tutti. Y si todos los años es un regalo iniciar un nuevo curso, este año tiene un sabor especial por las circunstancias que nos rodean. Estamos saliendo lentamente de una pandemia que ha asolado el planeta. Pandemia que ha despertado dolor, incertidumbre, temor y la conciencia de los propios límites. Ojalá esta pandemia también haga resonar la llamada a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Palabras del Papa. También vivimos aquí en Canarias, muy cerca, el problema de las migraciones, sintiendo una impotencia grande ante un problema que clama una respuesta clara y contundente por parte de todos hacia la apertura, acogida, integración, que vaya construyendo un nosotros cada vez más grande. No podemos olvidar tampoco la situación que está viviendo nuestra isla hermana, La Palma. Nos ha encogido el corazón, pero también ha despertado lo más genuino del ser humano, esa corriente de solidaridad que da fuerza y energía. Y este año tenemos también la gran oportunidad de ser testigos y protagonistas de un acontecimiento eclesial de gran trascendencia, un sínodo que cuenta con la participación activa e imprescindible de todo el pueblo de Dios. Y una vez más, nuestro compromiso a esta Iglesia nos interpela y nos hace corresponsables en este camino que iniciamos al lado de muchos hermanos y hermanas. Y en medio de todo esto, sabemos que no estamos solos. Dios, Padre de la humanidad, camina con nosotros y nos fortalece en esta búsqueda. Por eso, ahora, al dar comienzo en este acto, vamos a rezar juntos.
Antes de la galería, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los juicios y entonces el picotear sonoro de un carpintero se oye, en la punta de una casa construyendo de barril, y un gorrioncillo salta en la rama otra cerca de aquí. Estoy aquí detrás de ti. Estoy aquí detrás de ti. Sí. A ver, arte para allá, para ver. ¿Quién es? Ah, mira. Y se está detrás. ¿Quién es el que canta? ¿El cura? Sí. Una oración. Esa es una de las salas nuevas de la escuela, de la casa de la iglesia, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿Y por qué no? Mira. Porque una tecla te falta que darle, ¿no? Gracias, Guillermo. Por ahí. Eso oye. Bien, como es habitual, la inauguración de la escuela intentamos que sea con una puerta de entrada grande que nos introduzca en el contenido fundamental del curso. Por ello, hemos apostado reflexionar sobre la persona humana, haciéndonos conscientes qué modelo de persona construye el sistema neoliberal y siendo conscientes también qué modelo de persona propone la Fratelli Tutti y qué propuesta debemos hacer desde la escuela. Y para este cometido contamos con nuestro director, Juan Jesús. La verdad es que presentar a Juan Jesús, cuando se le conoce un poco, no es difícil, porque es de las personas que mejor transparenta la nobleza, la honestidad, la alegría, la cercanía y ese deseo de servir a Dios en la entrega a los hermanos, a la Iglesia. Y toda esta humanidad es lo que da valor a aspectos secundarios, como que es el director del Instituto Teológico, director de nuestra escuela, doctor en Teología Dogmática, párroco de San Agustín, de San Nicolás y, por último, vicario de nuestra ciudad. Pues este es Juan Jesús, una gran persona, con una humanidad grandísima. Eso es lo importante. Lo demás pasa. Pues nada, Juan Jesús, creo que todos estamos deseando escucharte, así que yo ya te cedo la palabra. Bueno, ahora ya no me atrevo mucho a hablar después de las cosas que ha dicho Inma. Yo tengo un amigo sacerdote, Miguel la Antigua, que dice, si te creo, mentimos los dos. Por eso se lo digo yo a Inma. Bueno, un saludo a todos primero, antes que nada. Y comentarles que el otro día le pedí permiso a Pepe Suárez para cambiar un poco el formato de esta intervención, porque yo al principio, desde que él me comentó cuál era la intención para el tema de la inauguración, bueno, pues me había puesto a elaborar una ponencia al uso, ¿no? Pero, me estaba saliendo una cosa tan densa,
que ya me daba cuenta yo que para empezar de nuevo el curso con la ilusión que tenían ustedes, más de encontrarse que de hacer una reflexión sesuda y demasiado profunda, pues que como que iba a quedar que no pegaba demasiado. Entonces lo he transformado en una especie de charla coloquio, ¿vale? De charla en la que yo iré comentando algunos puntos que ya tenía elaborado en aquella ponencia tan densa y lo voy comentando y después vamos haciendo un coloquio sobre todos estos puntos, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante que hayan querido empezar con este tema porque es uno de esos temas globales que tiene de fondo muchísimas cosas y que tiene también mucha trascendencia por las consecuencias. Cuando uno lee la encíclica Fratelli Tutti, se da cuenta enseguida de que no se dice todo lo que está en el fondo, pero evidentemente tiene que haber algo en el fondo muy profundo para dar a luz tantos contenidos, tantas propuestas, algunas muy originales y que no se entenderían si no hubiese detrás un concepto de esos grandes, fuertes, bien fundamentados y establecidos. Y yo creo que precisamente el concepto de persona es el concepto clave, ¿vale? Es el concepto clave para entender un montón de cosas de las que se dicen después. Y seguramente, como siempre lo hacemos así, porque estamos acostumbrados también al Papa cuando hace documentos marcos que después van a dar lugar a muchísimas cosas, nos esperamos también distintas perspectivas, distintas aproximaciones al mismo tema, distintas metodologías. Sin embargo, en Fratelli Tutti no. La perspectiva que utiliza el Papa es única y exclusivamente teológica. Es verdad que después eso le va a dar pie, a partir del cuarto y el quinto capítulo, a otro tipo de encuentros y a invocar otro tipo de metodología. Pero lo primero que llama la atención de esta encíclica es que el Papa hace un análisis teológico. Y por lo tanto me alegro mucho de que me hayan invitado a mí, porque de otras cosas no tendría ni flores. Pero de este background teológico que tiene el Papa, sí puedo aportar algunos aspectos, acentos que no son evidentes cuando uno lee la encíclica, pero que están de fondo. Cuando uno lee al Papa, enseguida le surgen un montón de similitudes con teorías que hoy ya nosotros relacionamos con otros foros filosóficos, de teorías de las ideas, de escuelas incluso. Por ejemplo, cuando uno oye hablar en el segundo capítulo, en ese comentario bíblico que hace el Papa sobre la persona, enseguida le vienen un montón de resonancias del personalismo cristiano, del personalismo judío, de temas como la autoriedad de Levinas o de Jean-Luc Marion, porque son temas que los relacionamos enseguida. Sin embargo, el Papa habla desde esta perspectiva estrictamente teológica. Parte de un dato revelado y a partir de ahí es cuando él va construyendo esa noción de persona que la ha recibido y que va aplicando en distintas dimensiones o en distintos foros. Por lo tanto, yo voy a empezar comentando esto, el análisis teológico de lo que está detrás del pensamiento del Papa, de toda la Fratelli Tutti, pero evidentemente de esa noción de persona que está de fondo de algunas propuestas como la de la amistad social o el diálogo social. Bueno. La encíclica se abre con un pórtico, ya como la hemos leído, pues yo ni me voy a entretener en leer mucho, leeré lo extraordinario, lo que yo considero que es extraordinario. Se abre con un pórtico aludiendo a San Francisco de Asís y enseguida nos pone en contacto con una noción de persona. Al hilo de San Francisco de Asís, el Papa cita su primera marca bíblica de la revelación cristiana, cuando dice, explicando una noción de San Francisco, que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Esa es la primera citación bíblica que aparece en la encíclica.
no va a desarrollarla en ese momento, porque eso es el proemio, tampoco en todo el capítulo primero, que ya saben que está dedicado a las sombras del mundo, y es un análisis de la realidad, un análisis de la sociedad que hace el Papa, yo creo que muy sugerente en algunos aspectos, pero que todavía está fuera de la fundamentación. Es en el segundo capítulo donde el Papa hace una reflexión al hilo del dato bíblico. Ya lo saben, ese segundo capítulo es un comentario a la parábola del samaritano. Pero el Papa antes se entretiene en cómo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se describe a Dios. Y esto, aunque aparentemente tiene poco que ver con la noción de persona, enseguida nos daremos cuenta que tiene todo que ver. Las dos definiciones que hay en la Sagrada Escritura sobre la divinidad son dos definiciones muy sugerentes, pero solo hay dos. Descripciones, enumeración de atributos divinos, hay todo lo que quieran. Pero formas definidas, es decir, definiciones del ser de Dios, solo aparecen dos. La primera, conocidísima por todos, muy comentada en la historia de la teología, es la de Éxodo 3:15, ¿vale? Donde Yahvé se autodenomina a sí mismo, yo soy el que soy. Eso es una definición, aunque es verdad que es un poco extraña, pero es una definición porque es la respuesta que Yahvé le da a Moisés cuando Moisés le pide que se defina. ¿Y quién eres tú? Para que yo vaya al faraón y le plantee todo esto que me dices, ¿quién eres tú? Y Dios le responde así, yo soy el que soy. Toda la historia de la teología ha interpretado estas frases de Yahvé con el sentido de permanencia, de estabilidad. Dios se define a sí mismo como el que está siempre, como el que, en el que se puede confiar a pesar del contexto adverso que vive Israel en aquel momento de opresión en Egipto, ¿no? Pero Dios se propone así. Yo soy el que soy significa en el que se puede esperar, a pesar de los pesares. Aún así, es verdad, ya lo decía, que esta es una definición un poco rara, porque Moisés le pregunta por un nombre, le pide que diga quién es, y Dios le contesta con una acción, le contesta con algo que es una forma verbal. Y claro, esto es un poco raro, pues hay que decir que esto permanece así en todo el Antiguo Testamento. Nunca se llega a aclarar. Dios siempre va a ser, en el Antiguo Testamento, el innombrable, al que se puede aludir por lo que hace en la historia salvífica, en la historia de liberación del pueblo de Israel y en su guía providente. Pero nunca se le da un nombre. Todos esos nombres que nosotros hoy conocemos, Yahvé, Elohim, todo eso, siempre hacen referencia a acciones de Dios. Y queda así, como en ese enigma, hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se describe a Dios de muchas maneras, pero el único que se atreve a dar una definición sobre la divinidad es el apóstol Juan, en esa citación que el Papa coloca en el primer lugar de la encíclica, en el proemio. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Cuando se piensa en esta definición, todos los exegetas, estoy recordando ahora a Raymond Brown o a Snackenburg, dicen que esta definición mantiene sí la forma de una definición en toda regla. Tiene la pretensión de definir cómo es Dios, cuál es el ser de Dios, no solo una acción de Dios. Y por eso, dice Snackenburg, de Dios no se dice que ama, sino que es amor. No se le define por una acción determinada, sino que se alude a una propiedad de su ser. Claro, esto,
puede parecer muy bonito dicho así, pero también correríamos el riesgo de que puede no significar nada. ¿Por qué? ¿Qué significa esto en realidad? ¿Qué significa que Dios no se define por una acción? ¿Es realmente esto posible o esto es como una especie de artificio de lucubración que hace el Nuevo Testamento para enmascarar que del ser de Dios no sabemos absolutamente nada, ¿no? Y esta es una cuestión que rondó en la mente de los padres de la Iglesia, de San Agustín en concreto, y es la cuestión principal que estaba en la mente de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, cuando trata esta cuestión en la Suma Teológica, él empieza dando voz, antes de su argumentación personal, la que él propone, dando voz a todos los que indican que esto es un artificio, que eso realmente es un imposible. Decir eso de Dios es como no decir nada. Pero entonces Santo Tomás se da cuenta de que hay una teoría que cuadra perfectamente con esta definición de Dios. Y es la teoría que él ha conocido a través de los teólogos islámicos y algún judío, como Avicena y Avicedrón, de Aristóteles. Santo Tomás conoce la teoría ilemórfica de Aristóteles y se da cuenta de que Aristóteles, cuando habla de cualquier ser, siempre distingue entre la existencia, que es lo común, todos los seres existen, por eso son seres, pero también habla de la esencia. Todos los seres existen, pero de un modo concreto. No existen todos indiferenciadamente, si no sería imposible distinguir entre los seres. Todos existen, pero todos tienen su propia esencia, un modo de ser del ser. Salvo, decía Aristóteles, al ser originario. El ser de Dios no tiene esencia, sino solo existencia. El ser de Dios existe y ya está. Y por eso él define a Dios como el ipsum esse subsistens. Lo que subsiste de Dios no es un modo de ser concreto, sino su existencia. Y esto a Santo Tomás de Aquino le cuadró perfectamente. Oye, es que esto explica por qué Dios se autodenomina como el que permanece siempre. Porque es el que existe. No existe de un modo, sino simplemente existe. Y eso eternamente, invariablemente. Pero Santo Tomás se da cuenta de que, aunque esto sea así, esto en realidad solo es posible si hablamos de que esa existencia es relación. No existiría simplemente, valga la redundancia, no sé si vale, pero como se dice siempre, no sé si se puede decir que no existiría la existencia si no fuese relación. No puede haber una existencia que no esté determinada por una esencia, al menos en el esquema ilemórfico. La única solución que encuentra Santo Tomás para referir esa definición al Dios de la Sagrada Escritura es que esa existencia sea relación. Y entonces se da cuenta de que ya no solo puede explicar al Dios del Antiguo Testamento, al yo soy, sino que puede explicar al Dios de Jesucristo, a ese Dios que es amor y que se define por la relación. De Dios no conocemos el nombre porque lo que conocemos de Dios es la relación que nos ha revelado Jesucristo. Conocemos a Dios como Padre en cuanto se relaciona con el Hijo. Conocemos a Dios como Hijo en cuanto se relaciona con el Padre. Y conocemos a Dios como Espíritu en cuanto se relacionan el Padre y el Hijo. Esto, según un teólogo que se llama Karl Rahner, es la categoría teológica más audaz de toda la historia. Y por eso Santo Tomás al final acaba por definir a la persona divina
como relatio subsistens. Lo que subsiste no es solo la existencia, lo que subsiste es la relación. Dios desde siempre es relación. Yo sé que esto me están mirando con unos caretos como diciendo, ya te estás pasando, ¿no viste que iba a ser más ligerita la cosa? Pero es necesario que entendamos este background, porque esto está de fondo de lo que el Papa propone sobre la persona. Porque esto, evidentemente, influye en el concepto de persona humana. Si la persona de Dios, la persona divina, o las personas divinas, son relación, recordemos que desde el punto de vista de la fe cristiana y por lo tanto del desarrollo teológico, la persona humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, eso quiere decir que la relación es fundante, estructura a la persona humana, no es algo accesorio. Es verdad que lo vivimos de manera distinta a las personas divinas, porque ya he dicho que Dios no tiene esencia. Es decir, la esencia de Dios o la identidad de Dios es la relación en cuanto se relaciona. Y en nuestro caso, como seres históricos, sujetos al espacio y al tiempo, eso es un imposible. Nosotros sí que tenemos esencia. Es decir, yo no puedo decir que yo soy el amor. Yo puedo decir que yo soy Juan Jesús y Juan Jesús ama, pero no puedo decir que mi ser sea el amor, como sí lo puedo decir del ser de Dios. Mi identidad tiene que ser anterior a la relación. Pero la relación no es accesoria en el ser humano, es fundante. Santo Tomás, por eso, él acepta la noción de persona clásica que aportó Boecio. Boecio, ya lo saben porque es súper conocido, define a la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Y Santo Tomás la asume, no tiene ninguna dificultad, a pesar de que él ha hecho surgir la noción de persona humana de la persona divina. Pero no tiene ninguna dificultad. Lo único que hace una corrección a Boecio, porque Boecio insiste demasiado en el carácter de la individuación, en la sustancia individual. Y Santo Tomás tiene de fondo lo que Ricardo de San Víctor dijo, de que realmente la diferencia específica estaba en lo racional, porque Ricardo de San Víctor entendía que era por la capacidad racional del ser humano por lo que se puede establecer comunicación y relación, no por ser individual, sino precisamente por ser racional. Bueno, esto es importantísimo. A mi juicio, esto es la síntesis de la historia teológica de la persona, de la cual todavía vivimos. La noción teológica de persona, aunque se han ido sumando cosas como conceptos como la proexistencia, de los que si acaso al final en el coloquio hablaremos, pero esta es la estructura básica de la noción de persona. Y esta es la estructura básica que estuvo presente en todo el mundo conocido hasta la llegada de Descartes. Descartes, lo que él realiza es, o lo que él supone, es que la noción de persona no puede estar radicada en algo que simplemente consista en una individuación física. Y por eso él aporta un concepto más intelectual de persona. La persona es el sujeto cognoscente, es el sujeto que conoce, porque es el sujeto que ha quedado después de todo el proceso de la duda metódica. Para Descartes, Descartes es el primero que habla de un concepto psicológico de la persona. Y eso lo cambiará todo, porque aunque no está mal realmente el concepto de persona que tiene Descartes, pero es verdad que es muy parcial y rompe el equilibrio que se había esforzado Santo Tomás de Aquino en mantener con el concepto de persona de Boecio. A partir de ahí, todo se empieza a desequilibrar.
y llegaremos hasta, bueno, pues estos filósofos anglosajones como John Locke, que proponen un concepto de persona totalmente ligado a la autoconciencia, a la subjetividad humana. Esto, que ha tenido algunas cosas positivas, al final se va a demostrar como una desgracia, porque es la máxima posibilidad de utilización del concepto de persona por cualquier ideología, no digamos nada, como veremos después, por el abrupto y salvaje mercado, es precisamente haber roto este equilibrio. No solo John Locke, muchos otros autores, Bertrand, Stuart Mill, bueno, un montón de autores participan de esta noción psicológica de persona. Hubo un intento, que fue el de Karl Marx, precisamente de contrarrestar digamos así, este psicologismo sobre la persona. Y a Marx, en la primera época, sobre todo en El Capital y en los diálogos sobre Feuerbach, los comentarios que él hace a Feuerbach, en concreto a partir del número 6, Marx sí muestra un concepto más equilibrado de persona. Llega a decir incluso que los medios de producción son reflejos de la persona que es anterior e inalienada. El problema, que ya es súper conocido con el marxismo, no es precisamente el primer Marx, sino las concreciones que se han hecho después, que volvieron a colocar a la persona pues desgajada de cualquier tipo de profundidad por detrás de los medios de producción. Ya los medios no eran reflejo de la persona, sino que la persona estaba al servicio de esos medios. Y en concreto, al servicio del Estado, que era el que concretaba esos medios de producción o el que manejaba. Bueno, todo esto en realidad hoy ya carece de sentido que lo comentemos demasiado, salvo como una cuestión histórica sobre el desarrollo de la noción de persona. Pero sí que es importante llegar a destacar que al mismo tiempo que Marx hacía este intento, había otra visión de las cosas que había comenzado un poquito antes, en el siglo XVIII, que adoptó por completo la noción psicologista de persona, que al final el padre de esta noción es John Locke, aunque como ya hemos visto tiene los precedentes en Descartes, ¿no? Y es el liberalismo. El liberalismo acepta esta noción y hace o intenta hacer una serie de correctivos o de cambalaches para que la persona no sea completamente utilizada en el sistema liberal. Pero no le termina de salir, ¿eh? Hay algunos correctivos que todavía hoy están funcionando en la economía de mercado y parece que mantienen un poco ciertas situaciones a raya, pero no lo termina de salir del todo. Sobre todo desde que, bueno, a partir de Keynes y sobre todo de Hayek, ya la noción neoliberal de persona es completamente destructiva de ese equilibrio. Pero ya sin disimulo ninguno, ya no se disimula, es que no se quiere alumbrar otra noción de persona, porque la única que se acepta y la única que funciona en este sistema neoliberal es precisamente la noción de persona como intercambiable, como un producto más. Y la persona solo servirá, ahora les leo algún textito, solo servirá en cuanto favorece los intereses del mercado. Por lo tanto, la persona queda completamente desprotegida. Si nos retraemos un poquito más, Immanuel Kant se dio cuenta de la deriva a la que podía llevar esa noción intelectual de Descartes, ¿eh? Y por eso él propone una definición de persona que ha tenido mucho éxito, que es la persona es fin en sí mismo. El problema, a mi juicio, de Kant es que al final ha sido irrelevante, porque él, como ha descargado de carácter ontológico a la persona, no podía de otra forma, porque ese era su proyecto, tuvo que situar
su noción de persona completamente en la razón práctica y por lo tanto en la ética. La persona sí es un fin absoluto, pero en realidad es un fin moral absoluto. Y eso es un problema. Es un problema por el mismo problema que hemos visto de la ética kantiana, que desde que llegan otros momentos que no se aceptan los principios que él veía como irrenunciables, ya no sabemos ni fundamentar dónde está la dignidad o cuál es el bien común. Esos son los problemas de haber desgajado, esto es opinable evidentemente, esto es un juicio, del carácter ontológico de la persona. Aún así, digamos así, ha sido uno de las definiciones de persona más usadas y que más se han puesto en contra de las posiciones liberales y después neoliberales. Yo creo que todavía sin ningún éxito. Voy a decir una cosa que pueda llamar la atención, hasta la Fratelli Tutti. El concepto kantiano de persona es el que utilizará, por ejemplo, San Juan Pablo II en su famoso libro Persona y Acción, donde Juan Pablo II utiliza ese concepto de la persona como bien inalienable, como fin en sí mismo, para intentar mantener un equilibrio con la fenomenología de la que él era partidario. Y yo creo que ha sido muy productivo y ha ofrecido muchas vías de desarrollo dentro del llamado personalismo cristiano. ¿Qué es realmente lo que nos jugamos ahora? Lo que nos jugamos ahora es lo que yo denomino las características del sistema neoliberal. Para no ser muy pesado y para no pasarme de la media hora, esto sí se lo voy a leer un poco, ¿vale? Son estas 4 características. Las personas no son fines porque son parte de un sistema que es en realidad el único fin. Esto lo he sacado de Max Weber. Fíjate qué textito escribe Max Weber al respecto de esto. El actual sistema económico capitalista es como un cosmos excepcional, en el cual el hombre nace y al que al menos como tal le es dado a guisa de edificio imposible de reformar, en donde habrá de vivir imponiéndole las medidas de su conducta económica, en razón que se encuentra envuelto en la componenda de la economía. Cuando el empresario actúa de continuo en contra de esas medidas, se ve excluido infaliblemente de la contienda económica, al igual que el trabajador que no se percata o no le es posible avenirse a ella, terminando por verse lanzado a la calle, obligado a ingresar, como otros tantos, en las compactas filas de los de sin trabajo. ¿Por qué? Porque la persona no vale nada en este sistema. Segunda característica, rapidísimo, la fuerza de trabajo, aquello que indicaba Marx, ya no refleja a la persona, sino que la usa. Y tengo otro textito, que no me resisto a leerlo, de Weber también, que dice: la persona es un individuo con fuerza de trabajo. Ella deja de ser su trabajo y pasa a ser la fuerza por la cual vale y por la cual se proyecta. Sea esa fuerza de trabajo intelectual o física, su situación enajenada la separa de inmediato de su creador, la aísla de ella y la convierte simplemente en esfuerzo, en un esfuerzo constante sin mayor sentido, fuera de la rutina que se le exige. El individuo termina asemejado en este sentido a la misma altura de una bestia de carga. Interesa su poder de producción. La debilidad no le es permitida, es castigada, y así lo será cualquier trabajador que no dé la talla dentro de una empresa en este sistema, pues acabará siendo cambiado como bestia de carga por otro trabajador que asegure y garantice un mayor rendimiento. La persona en el neoliberalismo solo se mide por la fuerza de su trabajo. Tercera característica, para llegar a esto se ha tenido que hacer un vaciamiento de la persona.
un vaciamiento que tiene que ver con esa intelectualización del concepto de persona, que al final solo favorece la individuación de la persona, pero no la relación. Y les leo un textito de Erich Fromm que dice: hoy nos encontramos con personas que obran y sienten como si fueran autómatas, que no experimentan nunca nada que sea verdaderamente suyo, que se sienten a sí mismas totalmente tal como creen que se las considera desde fuera, cuya sonrisa artificial ha reemplazado a la verdadera risa, cuya charla insignificante ha sustituido al lenguaje comunicativo, cuya sorda desesperanza ha tomado el lugar del dolor auténtico. Impresionante el Erich Fromm, ¿no? Y por último, la cuarta característica, que se ha generado un mundo ficticio, que es este que acaba de nombrar Erich Fromm, para sosegar las inclinaciones naturales del ser humano, que no puede apagar su tendencia a la relación y a tener un sentido. Les leo el último textito. El Nobel. Individualismos se han extendido en lo que conocemos ahora como la civilización occidental europea. Y son el respeto por el hombre individual, es decir, el hombre reconocimiento de sus propias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera, por mucho que ésta se estreche, y la creencia en que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones individuales. Estamos ante una sociedad donde se pide el enaltecimiento de las opiniones y gustos individuales tenidos como supremos. Una sociedad hedonista y de carácter utilitarista al mejor estilo clásico, donde cabe como deseable el que los individuos actúen por sus inclinaciones individuales. De esta forma, el ser humano lo consideramos como un individuo cuya naturaleza es primordialmente animal. Sentir, alimentarse, adaptarse, conformarse. Esta clase de naturaleza lo impele a seguir sus gustos e inclinaciones emocionales como regla general de conducta y desarrollo. Y según Hayek, nosotros debemos favorecer eso. Con lo cual, la sociedad, el sistema de relaciones sociales que propone el padre del neoliberalismo, en realidad es un engañabobo. Es como no puede suprimir las tendencias naturales del ser humano a la relación, vamos a darle algo que lo centre, que lo remarque en su esfera individual. Y todo tipo de individualismos lo vamos a exaltar, porque así lo tendremos aparentemente contento. Otra cosa es si Hayek fue capaz de quitar la sensación de vacío que se le queda a nuestra sociedad y a nuestro ser humano. Bueno, y brevísimamente, porque ya no tengo más tiempo, ¿qué propone ante esto la Fratelli Tutti? Pues lo digo muy rápido, ¿eh? Después de leer el comentario al buen samaritano, el Papa nos invita a no dar un rodeo, como se ve en esa parábola, a no mirar para otro lado, empezando por la Iglesia y por los propios cristianos. Bueno, no lo leo, después lo comentamos si quieres. Y en general, desde esta visión de la persona, desde la revelación, el Papa propone encontrarse con la humanidad para propuestas universales de consideración de la persona. En los dos siguientes capítulos, que a mi juicio son los capítulos más importantes, también en algún momento son más densos, que son el tercero y cuarto, donde habla de gestar un mundo abierto con un corazón abierto también, que no descarte y que sea capaz de fundamentar los derechos inalienables de las personas. Esto es importante
porque todo el desarrollo sobre la persona, cuando se perdió ese equilibrio del que hablábamos antes, fracasa en las aplicaciones que se han intentado. Fracasa, por ejemplo, en la aplicación de los esquemas de la Revolución Francesa. Supuestamente, libertad, igualdad y fraternidad están en la base de todas las constituciones de Occidente. Pero entonces uno puede plantearse positiva y legítimamente, ¿vale? Muy bien. ¿Y dónde está la fraternidad? ¿En qué constitución se aborda el tema de la fraternidad, de la amistad social, como dice el Papa? Completamente ausente y mostrando además un fracaso para concitar las voluntades de las personas precisamente para lo demás, para lo otro que se pretendía, la libertad y la igualdad. Porque no hemos de esconder que hemos pasado el llamado siglo de las libertades, el siglo XX, ¿sí? Con todas las lacras que queramos, con las guerras mundiales, con todas las dificultades que hemos visto, pero se autodenominó el siglo de las libertades. Y francamente, estamos en pleno siglo XXI y eso de las libertades será para unos poquitos, la minoría de nuestro planeta, ¿eh? Pero es que el tema de las igualdades, otro tanto. Y estamos ahora, precisamente, se ha considerado este como el siglo de la igualdad. Pero sí, más allá de algunas acciones puntuales, estamos viendo que la igualdad está creciendo, está disminuyendo la falta de oportunidades, está disminuyendo el racismo, están disminuyendo los abusos, el maltrato. Bueno, pues todo esto nos tiene que interrogar si es que este esquema, tal como se ha intentado implementar en Occidente, no está cojo porque le falta precisamente la fraternidad. Porque sin esa dimensión relacional es imposible construir a la persona, es imposible que la persona se construya. Y por lo tanto, sociedades de personas, no sociedades impuestas a las personas, sino sociedades reflejo de la vitalidad y de la capacidad relacional de las personas. Bueno, termino. Por eso el Papa se atreve, me he saltado unas cuantas cosas, se atreve a proponer un nuevo modo de hacer política centrada en el bien común. Pero a estas alturas ya estamos capacitados para entender que ese bien común al que se refiere el Papa no es un bien común ideológico, es la persona y la comunidad fraterna en la que se realiza esa persona. Y nos propone finalmente dos instrumentos conocidos y que lo hace además sin ningún tipo de complejo, y esto es lo que más me asombra del Papa Francisco. Ha hecho un desarrollo completamente teológico, es decir, completamente abierto, pero un desarrollo completamente teológico. Pero lo ofrece sin ningún tipo de complejo, siendo consciente de la riqueza de la gran tradición cristiana que ha forjado este concepto de persona. Y se lo vuelve a ofrecer al mundo. Los dos instrumentos ya los conocemos, son el diálogo social para construir amistad social, que no es relativismo, insiste el Papa en la Fratelli Tutti, y a través del perdón, que genera reencuentro y fraternidad. Me callo ya, perdón por la pesadez. Bueno, como he dicho, me callo yo, pero la intención es que fuese un coloquio, no solo que fuese yo hablando y hablando. Por razón de tiempo no he podido introducir nada más para el diálogo, pero... Por razón de tiempo no podemos hacer el coloquio. Porque ya son las 8:25 casi. Ay, hay que respirar. No sé, y menos mal que no le digo que tenía escrito. No, pero yo creo que la fundamentación que has dado es bueno tenerla presente, porque si no a veces nos movemos ahí entre, bueno, tendencias que vienen.
Y yo creo que es una suerte y un regalo enorme saber que lo que nos fundamenta es algo fuerte, seguro, que no es algo pasajero. Y ante eso yo creo que la postura de los que estamos aquí y de muchos más tendría que ser ir viviendo cada uno en su vida lo que realmente nos está fundamentando. Y a partir de ahí, dice por ahí un teólogo ortodoxo, que no recuerdo ahora el nombre, no como tú que das tantos nombres. Qué manía no quitarse la mascarilla para hablar, ¿Verdad, querida? Hay un teólogo ortodoxo que dice que las grandes revoluciones en la historia han empezado siempre en el propio corazón. Pues ojalá esta fundamentación que Juan Jesús nos ha compartido hoy, nos ayude a todos a seguir hacia adelante, a pesar de los pesares. Todo tiene sentido. Y ahora, pues vamos a hacer una presentación también rapidita, que la va a hacer Isabel, de lo que es el programa de este curso. Todos tienen ahí el programa porque se ha ido repartiendo y si no lo tienen, pídanlo. Resumen. Bien, entonces decíamos que el eje que organiza el programa de este curso es la Fratelli Tutti, pero no es un estudio que vamos a hacer académico, sino sobre todo lo vamos a utilizar como un elemento iluminador de confrontación, de diálogo. Lo vamos a hacer desde el ver de la economía, la sociedad, la política, la cultura, los movimientos sociales actuales de la sociedad neoliberal. Y vamos a hacerlo desde un juzgar que nos va a ayudar precisamente la encíclica y va a promover, en ese juzgar, vamos a promover el motor de nuestra vida, que es un actuar responsablemente. Dicho esto, brevemente paso al contenido que vamos a darle un poco al año, al curso, contando con personas invitadas. Vamos a contar con González Vieites, ya amigo de la escuela y persona muy querida por todos. Vamos a utilizar también los servicios del Zoom, que nos presta generosamente la OAC, para poder escuchar a Sebastián Mora, director de FOESA, a Jesús Sanz, profesor de la Universidad Complutense, y a Rafael Díaz Salazar, sociólogo y profesor también de la Complutense. Pero la escuela, este curso, va también a utilizar recursos propios. Cada persona que aprende un poco, que se prepara en la escuela, tiene el deber de compartirlo. Por eso hemos contado esta tarde con Juan Jesús y también vamos a contar a lo largo del curso con Cristina Vega, con Esmeraldo González, con Pepe Suárez, miembros todos ellos activos en la vida de la escuela. Son recursos importantes de la escuela, como también lo es los expertos en técnica, aunque a veces ocurran cosas raras, y también lo es nuestro amigo Guillermo, que nos anima con la música. Como cada año, el programa se cierra con el espacio Salir a las Periferias, que siempre nos trae experiencias positivas de compromiso que se realicen en Canarias. Estamos intentando recuperar los programas de la escuela en la radio que conducía Chano Sarmiento, que temporalmente va a estar en Alemania, tanto en la radio diocesana como en Radio ECA. Estamos en ello, vamos a ver qué sale, porque queremos continuar con estos programas mensuales. Desde el espacio abierto de la escuela queremos escuchar y prestar servicios
a la Iglesia y a la sociedad, a los colectivos que lo demanden y a las tareas del sínodo en su fase diocesana. Recordarles al fin que la escuela está en Facebook, que muchas charlas se suben a YouTube. Hemos contado con todo el grupo de organizadores de sonido en Canarias, entre ellos yo destaco muchísimo la figura de Pepe Villalba, que lo sube todo a YouTube y que además permite que las charlas de la escuela estén grabadas y activas. Hay mucha gente que está colaborando en esto y yo quiero desde aquí agradecérselo. La escuela además tiene un blog que lleva ya varios años y que recoge fielmente todo lo que se hace en ella. Este blog es un historial de la vida de la escuela en los últimos años. Está abierto a la consulta y a la reproducción al alcance de cuantas personas y colectivos quieran hacer uso de él. En este momento han hecho uso de él emisoras como la emisora diocesana, emisoras como Radio ECA, y está abierto y disponible. Se entra en el blog como cualquier otro blog directamente por Google. Ustedes pueden buscar tanto lo del último año como los años anteriores y escuchar tranquilamente los temas que les interesen y hacer con ellos lo que quieran. Les puedo asegurar que si algo tiene claro la escuela es ser un espacio abierto, diverso y disponible. Y en esa línea de compromiso queremos continuar con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias, Isabel. Está bien, y está por... Más está en YouTube. Bien. Pues ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a dar paso a nuestro señor obispo, que es la primera vez que participa aquí entre nosotros. Se lo agradecemos, que también quiere dirigirnos unas palabras. Ahí debía de salir como el otro día lo que salía. Aquí en la escuela de para que tú pongas ahí cosas. Cristiana de nuestra diócesis y tocando un tema tan actual como es Fratelli Tutti. Después de la disertación maravillosa, sintética, complicada, de persona que nos ha dado Juan Jesús, a mí se venía a la mente, hablando con un misionero de Tailandia, de aquella parte del Asia, le decía, el futuro está en el Asia. Dice, el futuro está si conseguimos llevar el concepto persona al pueblo chino. Si no llevamos el concepto persona al pueblo chino, la cosa está muy complicada. Pero no solamente hay que llevar el concepto persona al pueblo chino, sino que hay que desempolvar y traer de nuevo el concepto de persona a este mundo de Occidente, donde esa economía del descarte se está imponiendo porque se ha optado por un concepto de persona individualista 100% del mundo anglosajón. Se ha anulado la dimensión social de ser persona, que hablaba ya la filosofía griega que tomó Santo Tomás, y esa dimensión social del ser humano, que fue lo que le llevó a Marx a poder contrarrestar un poco el individualismo y el concepto de persona anglosajón. Pero por desgracia ha triunfado, está triunfando el concepto de persona anglosajón con el individualismo radical, con un concepto de persona hedonista y utilitarista, y así nos vemos que las personas en el estado de confín están todas amenazadas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso Fratelli Tutti viene a decir, oye, tenemos que poner sobre la mesa el concepto de persona, no solamente en su dimensión individual, sino también en su dimensión social, la persona como relación, y más nosotros a luz de la Trinidad, la persona creada a imagen y semejanza de Dios, sino que también nos pone otro termómetro importante para ir analizando los conceptos de persona en nuestra sociedad y en este liberalismo radical en el cual estamos introducidos, que es el bien común, que también lo recogéis aquí en esta cita del programa de Fratelli Tutti, el bien común. Hoy ya no consiste de hablar de derecha ni izquierda, sino si realmente hay una política que busque el bien común y el bien común que tenga en cuenta a los más necesitados, a los que están excluidos, y ese es el gran caballo de batalla que tenemos. Por eso yo me alegro que de esta escuela haya optado por este año de formación Fratelli Tutti, que nos va a iluminar tanto para no caer en las garras de esa economía del descarte,
para no dejarnos engañar ni seducir por ese concepto de persona y ese individualismo anglosajón que está dominando el mundo, y poder aportar a nuestra sociedad un concepto de persona realmente cimentado en la dimensión social del ser humano, esencial al ser humano, que esto no es un añadido, como piensa toda la filosofía empírica, no es un añadido, la dimensión social del ser humano es innata, es del ser. En el principio fue la comunión y no la guerra, como decía Hobbes. En el principio fue la comunión, el ser humano es comunión, el ser humano es relación, el ser humano es fraternidad, y la humanidad la da cuando el ser humano se preocupa de los más débiles. Pues ese es, en definitiva, el gran reto que tenemos. Y yo os animo a seguir adelante, a poner este granito de arena, a luchar y a dar conocimiento de esta Fratelli Tutti que tanto necesita nuestra sociedad, y que el concepto de persona vuelva a relucir con fuerza, no solamente en China, sino también aquí en Europa. Con esa esperanza afrontamos este curso y os animo a tirar adelante en este nuevo curso que inauguráis hoy en esta Escuela de Formación Sociopolítica y Social. Con muchas gracias. Ahora nuestra profe también va a decirnos unas palabritas recordando cosas interesantes, seguro. A ver. Bueno, buenas tardes. No puedo terminar este acto de apertura de la escuela sin un agradecimiento enorme de corazón a todos los que esta tarde han venido aquí. Se lo agradecemos en nombre de la escuela a todos. Al mismo tiempo le agradecemos a todos los que nos han seguido por Zoom, ¿no? Para nosotros, la escuela sin ustedes no existiría, ¿no? Y en segundo lugar, quiero también hacer un agradecimiento, en primer lugar, al obispo que está aquí esta tarde por habernos acompañado, a Juan Jesús, que nos ha acompañado y ha hecho la ponencia de apertura de curso, ¿no? Quiero también agradecer la presencia esta tarde aquí también de Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo, que siempre ha manifestado una gran sensibilidad por la escuela y una gran preocupación. Él me pregunta con mucha frecuencia cómo va la escuela, qué se puede hacer, qué podemos aportar nosotros desde la vida política, etc. También quiero agradecer la presencia aquí esta tarde de Francisco Candil y de David, que son concejales del Ayuntamiento de Las Palmas. Gracias por la presencia aquí esta tarde, ¿no? Eso es un indicio más de que ustedes aprecian el valor de esta escuela. Quiero también agradecer a Jaime, empleado de esta casa, la aportación que nos hace para hacer esta apertura. Sin él no hubiéramos podido hacer todo este acto, ¿no? Y quiero también agradecer de verdad, a Radio Diocesana y a Raúl, su presencia y su aportación aquí y la colaboración que nos están prestando. Yo diría que sin Radio Diocesana y sin Radio ECA y sin algunos medios de comunicación social, la escuela no podría ser lo que tiene que ser, ¿no? Y en tercer lugar, quiero decirles además que la escuela no es lo que esta tarde solamente hemos visto aquí. La escuela es algo mucho más. La escuela son programas de radio y programas de medios de comunicación que estamos poniendo en marcha, ¿no? La escuela además está haciendo una serie de iniciativas en barrios, en pueblos, etcétera, en que realmente pues, es una extensión más de la escuela, no son las reflexiones que hacemos aquí solamente, ¿no? Y la escuela, además, yo quiero decir que la escuela no ha llegado a su techo. La escuela tiene todavía muchos retos que aportar a la sociedad. Estamos planteando esos retos y le pedimos a todos que nos ayuden a esos retos, ¿no? Y esta tarde
queremos terminar la apertura de esta escuela ofreciéndole una copa de vino. Es verdad que no hemos podido hacer lo que hacemos otros años, de un picoteo un poco más amplio, pero yo agradecería y pediría que nadie se marchara sin tomarse la copa de vino, porque es un acto un acto ritual de la escuela y además nos agradecería mucho. Por tanto, ahora cuando termine el acto, cerremos el acto con Guillermo, ¿no? Pero también quiero agradecer a Guillermo la aportación que nos está haciendo todos los años con su guitarra y su voz, ¿no? Pero ahora cuando terminemos el acto pasamos al patio de arriba y todo el mundo tendrá un vaso en las manos, se le entregará un vaso, se le irá sirviendo una copa de vino y bueno, si hay alguna cosa que picar se lo daremos y con eso ya terminamos el acto de esta tarde. Así que muchas gracias y además les invitamos que todos los meses en el acto de la escuela vamos a tener todos los meses una reflexión que van a ser de temas muy importantes, ¿no? Y que en esta lo vamos a tener este año, vamos a intentar hacerlo presencial y por medio de Zoom, ¿no? Esperemos que la pandemia nos lo permita, yo creo que sí, que parece ser que la cosa nos lo va a permitir, pero bueno, en principio el acuerdo que hay y la propuesta que hay es que vamos a hacer este año una escuela presencial, que está en el programa y que les invitamos a todas a venir a estos actos presenciales siempre que se pueda, ¿no? Y que nosotros ya también por eso lo iremos publicando, porque sabemos que hay mucha gente que sigue la escuela a través del Zoom, desde aquí, de esta isla y de otras muchas islas. Así que muchas gracias por haber estado esta tarde aquí y ahora les espero arriba en la copa de vino. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar cantando porque así luego disimulamos un poquito después de la copa de vino, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra presencia y queda inaugurada este nuevo curso. Guillermo, cuando quieras. He elegido una canción que se llama Color Esperanza. El estribillo dice: saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Si la saben, en el estribillo. Sé en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, cambiará, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, y la cara, con el corazón. Mejor perderse que nunca andar, mejor tentarse a dejar de intentar. Y a ver que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, de la tristeza un día se irá, y así verá, la vida cambia y cambiará. Sentirás el alma vuela por cantar una vez más. Saber el corazón, que el alma muere
Todo buscar el sol, pintarse la cara, como esperanza, con el corazón.